Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Y antes de comenzar, quisiera que le den like a este video y suscríbanse al canal por si quieren más videos. Bueno, sin más, comencemos con la creepypasta. Hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió aquella vez. Les contaré. Ya había llegado el 80 aniversario de Thomas y sus amigos. En ese día es el que la serie de Thomas y sus amigos cumple 80 años luego de su primer lanzamiento. Y para mejorar las cosas, lanzamos el primer, el episodio piloto de Thomas y sus amigos, que era el piloto perdido. Así que no lo pensamos dos veces y decidimos prepararnos para los nuevos episodios de Thomas y sus amigos. Hasta ahí todo iba normal. Ya había llegado la hora de salir. Así que salí de mi casa y me fui a mi casa. Salí de ese lugar y fui a mi casa. En el camino me seguía pensando algo sobre algo que no sé qué estaba pasando. Pero no le presté, pero no le tomé importancia, así que llegué, bajé de mi casa, bajé de mi auto y tuve que entrar. Al entrar a mi casa me dispuse a descansar debido a que teníamos 30, 40 días de descanso para después hacer la nueva temporada de Thomas y sus amigos, debido a que la serie Thomas y sus amigos, trenes a todo vapor, había finalizado, así que me fui a mi cama a descansar y hasta que me quedé dormido. Pero en las 1:04 de la mañana alguien me llama por teléfono. Yo al contestar le pregunté de quién era y fue que me sorprendí al ver que era el reverendo Audrey. Audrey me dice que si podía venir aquí lo más rápido posible, ya que tiene algo que decirme. Y yo acepté, así que salí de mi casa y fui al estudio. Una hora después había llegado y bajé de mi auto y fui a ver al reverendo Audrey sobre qué era lo que estaba pasando. El reverendo Audrey me dice: escúchame bien, no sé qué acaba de pasar. Yo estuve revisando los planos para la nueva temporada, para los nuevos episodios de Thomas y sus amigos, pero entre uno de esos era un disco de un episodio que nunca había visto. Y cuando lo vi me quedé sorprendido, pero no me quiso contar sobre el resto. Y yo algo pensativo, me lo pensé y le dije que si podía llevármelo. Este acepta y me lo da, y así que decidí irme de ahí. En el camino se me venía algo a la cabeza y es lo de quién había hecho este episodio. Así que no lo pensé más y fui directamente a mi casa. Y al llegar, bajé de mi auto y entré. Y cuando pensé en destruirlo, se me vino una idea a la cabeza. Y es lo de ver ese episodio de Thomas y sus amigos. Porque pensé de que podía ser un nuevo episodio para anunciar la nueva temporada de Thomas y sus amigos. Así que no lo pensé más. Fui a mi computadora, inserté el disco y decidí ver el video. El episodio comenzó sin una intro. Hasta ahí todo iba normal, hasta que se mostró a las locomotoras tranquilamente haciendo sus trabajos. Hasta ahí todo iba normal. Y luego la cámara enfocaba que Thomas estaba tirando de Annie y Clarabel. Pero en el camino se encuentra con Diesel 10. Y Diesel 10 algo haciendo de sus bromas. Con su pala golpea a Thomas mientras Diesel 10 se ríe de maldad
Y Annie y Clarabel estaban algo molestas con Diesel 10 debido a que Diesel 10 era muy grosero con con Thomas y las locomotoras. Y Thomas procede a irse. Sí. Y luego, y luego de que las locomotoras terminaron sus trabajos, llegó la noche y las locomotoras fueron a descansar. En donde ahí Thomas comenzó a explicarle a las locomotoras de que Diesel 10 lo había golpeado mientras estaba tirando de Annie y Clarabel. Percy le dice de que él también se encontró con Diesel 10 y le dice de que él con su pala casi destroza los vagones del correo. Y Henry le dice que a él también le pasó lo mismo, como que por poco destruye los vagones con el pez volador adentro. Y James le dice que se tranquilice, ya que seguramente en la mañana Sir Topham Hatt castigaría a Diesel 10 de lo que había hecho, por lo cual ellos aceptan y descansan. La cámara enfocó que que el sol estaba saliendo, ya que al parecer estaba llegando el amanecer y luego la cámara enfocó que Sir Topham Hatt se levantó muy temprano y fue a su oficina, y al llegar decidió esperar, pero hasta que alguien empieza a llamarlo por teléfono y Sir Topham Hatt al contestar le pregunta de quién era y hasta que se sorprende al escuchar que lo estaban llamando era del ferrocarril británico. Les dice de que Diesel Maskey se había escapado y Sir Topham Hatt se sorprende demasiado y decidió explicarle a las locomotoras al despertar. Así que cuelga la llamada y se fue corriendo a avisar a las locomotoras. En la estación, Thomas y los demás estaban descansando tranquilamente, pero hasta que llega corriendo Sir Topham Hatt, pero muy asustado. Thomas le pregunta a Sir Topham Hatt de qué hacía aquí y por qué estaba asustado, y también le pregunta de por qué se había despertado tan temprano. Sir Topham Hatt, asustado, comienza a explicarle de que Diesel Maskey había escapado del ferrocarril británico, y todo se sorprende al escuchar eso. Pero Thomas no tenía idea exactamente de quién era Diesel Maskey. A lo que Gordon procede a decirle de que Diesel Maskey es incluso mucho peor que Diesel 10. Le explica de que Diesel Maskey es de color negro. Le dice de que tiene dos rayos de colores que son rojo y verde. Y le menciona de que lo peor, y es que le dice que Diesel Maskey tiene muchas garras, por lo cual con esas garras le permite agarrar todo. Thomas se sorprende al escuchar eso y le pregunta sobre cómo es que Diesel Maskey escapó del ferrocarril británico. Sir Topham Hatt le dice que posiblemente usó sus garras y logró escapar del lugar. Y Thomas se sorprende demasiado al escuchar eso, hasta que procede a continuar con sus trabajos. Y luego la cámara cambia hacia el taller de los Diesels, en donde se mostraba a Diesel 10 preparado para hacer otro de sus planes malvados y sobre todo hacerle broma a las locomotoras. Hasta que llega Norman y les explica de que cuando estuvo paseando escuchó a las locomotoras hablando sobre un tal llamado Diesel Maskey. Diesel se sorprende demasiado, pero cuando voltea a ver a Diesel 10, se retira muy molesto. Y Diesel estaba confundido al ver que Diesel 10 se retiró muy molesto y decidió explicar, así que decide seguir a Diesel 10. Y luego la cámara enfocaba al puente que conecta al continente, y donde ahí se mostró que una locomotora Diesel había llegado a toda velocidad, y vi que ese se trataba de Diesel Maskey. Diesel Maskey tenía un montón de garras y tenía dos rayos, verde y rojo, y sonrió de maldad diciendo: acabaré con todas las locomotoras de vapores y me vengaré de él.
hasta que Diesel Maskey procede a atacar Sodor. Luego, la cámara enfocaba que Gordon estaba tirando del Express tranquilamente, pero de pronto su tranquilidad fue interrumpido al escuchar gritos de locomotoras. Pero Gordon no le prestó atención y decidió continuar con sus trabajos, continuar tirando del Express, así que procede a retirarse. Luego la cámara enfocaba a Diesel 10 que llegó a la montaña empinada, en donde llega Diesel y Mavis le pregunta a Diesel sobre qué le pasaba a Diesel 10. Diesel 10 sin opciones comienza a explicarle a Mavis y a Diesel de lo que estaba pasando. Les explica de que él ya conoce a Diesel Maskey. Le dice de que Diesel Maskey es muy peligroso que él. Le dice de que posee unas garras que le sirve para destrozar a las locomotoras. Y le explica de que Diesel Maskey tiene dos rayos, verde y rojo. Y les dice de que él es imposible de alcanzarlo porque él es muy fuerte y es casi imparable. Y les explica de que Diesel Maskey es demasiado fuerte y peligroso, ya que ninguna locomotora de vapor puede detenerlo, ya que si uno intenta detener a Diesel Maskey, estarían arriesgando su propia vida. Luego de que Diesel 10 terminó de contar eso, Mavis y Diesel se sorprendieron al escuchar eso y Diesel 10 procede a irse. Y yo sabía exactamente a quién se refería Diesel Maskey. Se refería a que Diesel Maskey quería vengarse de Diesel 10. Así que seguí viendo el episodio y luego la cámara enfocaba que Thomas estaba tirando de Annie y Clarabel nuevamente y asegurándose de que Diesel 10 no vuelva a causar ningún problema. Pero en el camino se encuentra con Norman y Thomas le pregunta a Norman sobre qué hacía aquí. Norman le explica de que los escuchó hablar sobre ese tal Diesel Maskey. Thomas le dice que Diesel Maskey es mucho peor que Diesel 10. Norman le dice que sí y él no sabe qué es lo que estaría pasando. Pero de pronto se empezaron a escuchar gritos de locomotoras y de personas. Thomas, asustado, decide ir a ver qué es lo que estaba pasando y Norman decidió esconder a Annie y Clarabel para que no les pasara lo mismo, para que no les pasara algo, hasta que Norman procede a llevarse a Annie y Clarabel. Mientras Thomas fue a ver lo que estaba pasando, hasta que al llegar este se sorprende al ver lo horripilante y ve cadáveres de locomotoras sin vida y de personas. Había sangre en todos lados y también restos de locomotoras sin vida en las vías. Thomas se sorprende y se da cuenta de que se trataba de Diesel Maskey. Y Thomas procede a correr a la estación de Titmouse. Luego la cámara enfocaba que Emily estaba tirando de los vagones normales, pero en el camino se encuentra con lo peor. Diesel Maskey estaba ahí. Emily se sorprende hasta que le pregunta a Diesel Maskey sobre qué hacía aquí. Diesel Maskey le dice de que él vino para acabar con todos, hasta que Diesel Maskey con sus garras procede a matar a Emily arrancándole sus metales. Y luego la cámara enfocaba a Gordon regresando a la estación de Titmouse para descansar, pero en el camino se encuentra con lo peor. Se encontró los cuerpos sin vida de Rebecca y Emmett y Nia. Gordon al ver eso se sorprende demasiado y este comienza a correr lo más rápido posible a la estación de Titmouse para asegurarse que nada malo le pasara. Y luego la cámara enfocaba que Diesel 10 había llegado a los talleres Diesels y Norman y Harry y Bert le explican a Diesel 10 sobre que Norman ya le explicó todo qué pasó y le menciona de qué hubiera pasado si Diesel Maskey escaparía. Diesel 10 molesto le dice de que les empieza a explicar por qué él está molesto con Diesel Maskey. Les comienza a explicar de que él tuvo una rivalidad junto con Diesel Maskey. Les empieza a decir de que Diesel Maskey nunca fue su amigo y que resultó ser un traidor.
Harry y Bert se sorprenden demasiado hasta que estos proceden a retirarse. Luego la cámara enfocaba que Toby estaba tirando tranquilamente de Henrietta, pero de la nada escucha los gritos de Percy y James. Henrietta asustada le pregunta a Toby de qué había sido ese ruido. Toby confundido fue a ver lo que pasaba, pero al llegar, este se sorprende al ver los cuerpos destrozados de Percy y James. Toby estaba asustado hasta que este procede a correr para que nada malo le pasara a él, ni tampoco a Henrietta. Así que al llegar le dice a Thomas de que él, que ya estaba ahí, le empieza a explicar de que Diesel Maskey acaba de asesinar a Percy y James. Thomas se sorprende demasiado, pero hasta que de pronto llega corriendo Gordon, pero muy asustado. Le empieza a explicar de que Diesel Maskey acaba de asesinar a Nia y Rebecca. Thomas se sorprende demasiado hasta que Toby les dice a Gordon que se esconda en la estación. Gordon acepta y se esconde dentro de la estación. Y luego la cámara enfocaba que Diesel Maskey estaba asesinando a Rosie, destrozándole pedazos y arrancándole sus metales. Mientras Rosie gritaba de dolor, mientras Diesel Maskey se reía de maldad, mientras se embarraba con la sangre de Rosie. Hasta que Diesel 10 procede a acabar con todas las locomotoras y en especial a buscar a Diesel 10. Y luego la cámara enfocaba que Henry estaba tirando de los vagones del pez volador, pero de la nada se encuentra con los cuerpos sin vida de Salty, Porter, Cranky, Mickey, Carly y de los obreros de los muelles de Brenda. Henry se sorprende demasiado y decidió correr a la estación de Titmouse, pero de la nada se encuentra con Diesel Maskey. Diesel Maskey con sus garras empezó a destrozar a Henry, matándolo, y la cámara enfocaba que Diesel 10 estaba escondido en su cobertizo que es en el taller de los Diesels, hasta que de la nada viene corriendo Diesel, pero muy asustado. Norman le pregunta a Diesel sobre qué era lo que estaba pasando. Diesel le dice de que Diesel Maskey comenzó a asesinar a todos. Norman se sorprende demasiado y le dice que se refugie con Diesel 10. Norman acepta y procede a esconderse. Diesel acepta y procede a esconderse. Y luego la cámara enfocaba que Diesel Maskey comenzó a matar a Flynn y a Bell, destrozándolos con sus garras hasta matarlos, y también a Harold, el helicóptero. Y luego la cámara enfocaba que Thomas, junto con Toby y Gordon, estaban escondidos en la estación de Titmouse. Pero hasta que de la nada Gordon escucha el grito de su hermano, el escocés volador, y Gordon, al asomarse, este se sorprende al ver que Diesel Maskey estaba matando a el escocés volador, arrancándole sus metales. Y Gordon iba a gritar, pero Thomas le dice que no grite, porque podría llamar la atención de Diesel Maskey. Gordon, sin opciones, se vuelve a esconder. Y hasta que la cámara enfocaba que Mavis estaba en la montaña azul, vigilando, cuidando bien de los vagones traviesos. Pero hasta que llega Diesel Maskey y Mavis le dice a Miss Diesel Maskey que se aleje, que no lo mate a ella, ya que ella es muy importante para Sodor. Pero Diesel Maskey, sin hacerle caso, con sus garras comenzó a destrozar a Mavis hasta matarla por completo. Y hasta que Diesel Maskey se ríe de maldad. Y luego la cámara enfocaba que Sito Hamhat, al ver la masacre que hizo Diesel Maskey, procede a correr a la estación de Titmouse para que Diesel Maskey no lo vea ni lo mate. Y luego la cámara enfocaba que Thomas, junto con Toby y Gordon, estaban escondidos, pero de pronto se escuchan los gritos de Edward y también de Spencer. Y Thomas, al ver, ve que Diesel Maskey estaba matando a
Spencer y también a Edward matándolos. Y Thomas se sorprende demasiado, pero de pronto ve que Tom ve que Sito Hanhat venía en silencio y hasta que dice el Masky empezó a seguía matando a Spencer y Edward, pero de pronto llega Harvey y con su gancho intentó detener a Diesel Masky, pero con su gancho comenzó a destrozar a Harvey, matándolo gravemente hasta que Diesel Masky se retira hasta que Sito Hanhat logra llegar a la estación de Titmouse y muy asustado le comienza a explicar de lo que está pasando y Gordon le dice de que Diesel Masky no se detendrá hasta acabar con todos. Y Thomas, asustado, no sabía quién los iba a ayudar. Pero Sito Hanhat le dice que lamentablemente todas las locomotoras están muertos y unas lograron escapar, pero otros fueron asesinados por Diesel Masky, que al parecer quiere vengarse de Diesel 10 por su rivalidad. Hasta que Thomas se lo piensa y decidió pensar quién los iba a ayudar. Y hasta que de la nada unos truenos empezaron a sonar en el cielo y yo tuve que cubrirme los ojos debido a que el brillo era muy alto. Y luego de que los rayos pararon, vi que se trataba de la reina Noemi junto con Technoblade. Thomas le pregunta a la reina Noemi sobre lo que está pasando y Technoblade le dice de que él tiene una idea, pero no sabe cómo atraer a Diesel Masky. Y hasta que de la nada viene en silencio Diesel 10 junto con Diesel. La reina Noemi le pregunta sobre qué hacían aquí. Diesel 10 le dice de que él vio que Diesel Masky estaba acabando con todos. Pero hasta que una idea se le vino a la cabeza de Gordon. Le empieza a explicar de que tiene que crear una distracción para que la reina Noemi y Technoblade destruyan las garras de Diesel Masky para que no las use para matarlos. Pero Thomas le dice que hacer eso sería muy arriesgado, ya que crear una distracción sería imposible para que la reina Noemi junto con Technoblade destruyan a Diesel Masky, ya que Diesel Masky es mucho más imparable y sobre todo es imposible de matarlo. Pero Diesel le dice de que tiene que hacerle caso a la idea de Gordon de crear una distracción para que la reina Noemi junto con Technoblade destruyeran por última vez a Diesel Masky. A lo que Thomas, sin pensarlo dos veces, acepta el plan de Gordon hasta que Diesel 10 le dice que él irá personalmente al taller de los Diesel porque Diesel Masky está ahí. Así que procede a irse. Y luego la cámara enfocaba que Diesel Masky estaba destruyendo a Harry y Bert y también a Norman, quien lo había descubierto por explicarle eso. Hasta que de la nada llega Diesel 10 y Diesel Masky le pregunta a Diesel 10 sobre qué hacía aquí, si él era ahora eran enemigos. Pero Diesel 10 le dice que se detenga, que esto ya ha acabado y que ha matado a todos los trenes de vapores y sobre todo a los Diesels. Pero Diesel Masky riéndose maldad diciendo que eso lo hará para vengarse por su rivalidad. Pero Diesel 10, sonriendo de maldad, sabía que el plan estaba funcionando y por una parte se veía que la reina Noemi veía que Diesel 10 había logrado mantener distraído a Diesel Masky hasta que la reina Noemi, usando su poder junto con Technoblade, destruyen las garras de Diesel Masky. Diesel Masky, al ver sus garras destrozadas, le pregunta a Diesel 10 sobre qué había hecho. Diesel 10, sonriendo de maldad, le dice que era una distracción, hasta que la reina Noemi aprovecha y usando su poder destruye por última vez a Diesel Masky, acabando con su vida.
volándolo en pedazos. Y dice el 10, viendo que Diesel Maski estaba muerto y volado en pedazos, y solo le dice: púdrete en el infierno, Diesel Maski. Hasta que dice el 10 dice el 10 le dice, hasta que Thomas le agradece a la reina Amy por lo que había hecho, y Gordon le dice que el plan había funcionado. Habían logrado crear una distracción para que destruyera a Diesel Maski. Diesel 10 le dice que sí, que el plan había funcionado, hasta que la reina Amy, usando su poder, usando su cetro dorado, revive a todos los que habían muerto, hasta que la reina Amy junto con Technoblade se retira. Y hasta que Toby se ofrece a llevar los restos de Diesel Maski a la chatarrería, hasta que Toby se lleva los restos. Y Thomas le dice a Gordon que era momento de continuar con sus vidas normales. Él acepta, hasta que Gordon y Thomas se retiran junto también con Toby. Y hasta que ahí el episodio termina, y yo me quedé sorprendido al ver todo eso, y ahora entendía por qué Audrey no me quiso contarme sobre el resto. Y yo, por mis dudas de volver a ver este maravilloso episodio, decidí guardarlo. Así que lo guardé hasta que descansé. Pasaron dentro de 40 días y era la hora de hacer los nuevos episodios de Thomas y sus amigos, ya que al parecer era la hora de hacer nuevos episodios. Mientras hacíamos los episodios nuevos de Thomas y sus amigos, y sobre todo unos nuevos personajes, y sobre todo que algunos regresarían, hasta que Audrey nos agradece a todos por lo que hicimos. Nosotros le agradecimos a él, y Audrey se acerca a él y me dijo de que si ya me deshice del disco. Yo, fingiendo, le dije que sí, ya me deshice de ese disco. Audrey se tranquiliza y se retira. Por eso les diré en esto, para que alguien supiera de la existencia de ese disco. Si les gustó la creepypasta, no olviden comentar y suscribirse y darle like al video por si quieren más creepypastas. Y recuerden que una creepypasta es una historia inventada, no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.